Quiero expresar nuestro amor sincero, nuestro afecto, nuestro cariño a dos hermosas familias en medio nuestro, quienes han despedido a dos personas que han sido padres, abuelos, personas muy especiales, muy céntricas a lo que es la familia. Y me refiero a la familia Reyes. Aquí en medio nuestro, de la familia Reyes, hay por lo menos como unos 16 miembros de ellos. Y el padrecito de Oscar, de Marvin, de Melvin, partió con el Señor el día viernes en horas de la mañana, conforme a su deseo. Él decía: si algún día me toca partir, que sea en mi sueño. Literalmente así fue, y partió realmente mientras dormía. Y pues tenemos una familia muy grande. Hoy en la mañana estaban muchos, no sé si alguien aquí de la familia Reyes, creo que la mayoría estaba en el culto de las 9. La mayoría de la familia estaba aquí. Y el otro de los patriarcas también, que partió ayer con el Señor, es nuestro hermano Elfego. Él era, por 6 meses era miembro fiel de la iglesia. Por los últimos casi 9 años él pasaba 6 meses aquí, 6 meses en Guatemala. Y siempre cuando estaba aquí, tanto él como su esposa, pues esta era su congregación, y siempre lo veíamos sentarse ahí cerca de su familia. Él es el padre de nuestra hermana Brenda, de Carlini, de Ronnie, de Antulio, de Jenner, quien estuvo aquí también con nosotros algunos años, de otras 2 hermanas allá en Guatemala, y también una hermosa familia, nuestros hermanos López. Y sabemos que así como estos 2 hombres confesaron al Señor como su Señor y Salvador y le siguieron a Él, pues nuestro Padre Celestial, nuestro amado Jesús, sabemos que le está dando la bienvenida. Le está dando la bienvenida allá del otro lado en la eternidad. Por nuestra parte queremos orar por la familia y apoyarlos de la mejor manera posible. Amado Padre, te damos gracias por el impacto de tu evangelio en la vida de nuestros hermanos, del hermano Miguel Ángel y nuestro hermano Elfego. Gracias, Señor, oh Dios, por esa bendición que ellos fueron por tantos años para con sus hijos, sus nietos, toda la familia, Señor, oh Dios, esas grandes familias que tú nos has dado aquí. Nos unimos a ellos, Padre, para orar que tú les llenes, Señor, de tu gracia, de tu favor, de tu consuelo, de tu paz. Gracias por la fortaleza, Señor, que les has dado ahora a ellos, y por esa confianza de las palabras de Jesucristo, quien dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Bendecimos, oh Dios, a estas amadas familias en medio nuestro. Y Señor, que tú continúes haciendo con cada uno de ellos tu perfecta obra, Señor, oh Dios. Padre, a toda la familia, Señor, a toda la familia aquí en Honduras, en Guatemala, sea tu bendición sobre ellos y que puedan recibir este aprecio, este amor sincero de esta familia espiritual de Ministerios Cosecha. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor de gloria. Te bendecimos, Padre. Amén. Amén. Pueden tomar sus lugares, amado pueblo. Gracias, gracias.
Bien, el domingo pasado estuvimos aprendiendo juntos acerca de las tres facetas de restauración. Empezamos con la primera, cuando Israel regresa del cautiverio después de 70 años, vuelven a Jerusalén y empieza la restauración o la reedificación. Lo primero que restauraron fue el altar. Gracias, William. Gracias. El altar fue lo primero que restauraron, lo cual nos habla de la comunión con Dios en términos prácticos, de nuestro devocional con el Señor. Amén. A propósito, ¿cuándo están leyendo la Biblia ya diariamente? Aleluya, nice. Parte de la restauración, hermano, ese altar diario. La segunda faceta de restauración, entonces, fue, la segunda que restauraron fue el templo, sí, el templo. Ajá, yes. Échale dos estrellitas, man. Entonces, aproximadamente, según los datos bíblicos, esto ocurrió al segundo año de ellos haber regresado. O sea, empezaron a establecerse, restauraron el altar y empezó el culto. Y al año segundo de su regreso a Jerusalén fue que empezó la restauración o reedificación del templo. Ahora, quiero leer unos versículos con ustedes, pero les ruego, por favor, de que me ayuden como viajando en el tiempo, para que podamos pensar un poco qué estaban experimentando estas personas cuando estaba sucediendo esto que vamos a leer. Esdras capítulo 3, versículo 10 en adelante. Esdras 3, 10 en adelante dice así: y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas. Oiga esto, oiga, esto ni siquiera fue inauguración, esto fue al poner los cimientos. Estaban los sacerdotes vestidos con ropas y con trompetas, y los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová, según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban alabando, dando gracias a Jehová y diciendo: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo, ponga atención a esto, y todo el pueblo clamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, ancianos que habían visto la casa primera. No sé si usted ha tenido alguna experiencia similar, de regresar a algún lugar o de ver a una persona a la cual usted ha apreciado, ha querido muchísimo después de tantos años. Algunos de ustedes, pues, hermanos, son quizás sus padrecitos. Algunos de ustedes, hermanos, es regresar a su pueblo. Esa emoción, yo recuerdo que yo de niño, uno de los lugares que vivimos fue en Nicaragua, y después de 25 años quizás o más, después de 30 años o 40 años, pues yo regresé a un viaje y volví a visitar esos lugares que cuesta encontrarlos, y preguntando porque todo es tan diferente después de tantos años, pero esa memoria de volver otra vez a esos lugares que uno creció, donde uno estuvo. Imagínense estos, ¿cuántos años han de haber tenido si pasaron 70 años afuera? Ya era gente muy mayor, y sin embargo lograron sobrevivir, y ahora están viendo cómo se están echando los cimientos para volver a reedificar el templo. Entonces dice que viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz,
Mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Óigame, esto era un estruendo de júbilo, de alegría, pero también de llanto. Versículo 13. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría, de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta bien lejos. Amén. La emoción, la alegría, el quebranto, el estremecimiento. Estaban conmovidos, estaban compungidos, estaban emocionados al contemplar lo que estaba sucediendo. Ahora, por supuesto, cuando hablamos de restauración o hablamos de reedificación, estamos hablando de algo que un día existió. Cuando se restaura algo es porque un día existió, pero perdió su forma. Cuando se va a reedificar algo es porque algo ya estuvo edificado, algo sucedió, ahora hay que reedificarlo. Interesantemente, en el caso de Israel y especialmente del templo y todo esto, muchas veces utilizaron aún las mismas piedras que quedaban, porque habían quedado todavía grandes pedazos de piedra, y eso las pude yo observar la vez que he ido a Jerusalén. He visto y ellos le enseñan a uno, estas todavía son originales, todavía desde el primer templo. Se puede apreciar todavía eso. Entonces era volver a hacer lo que un día estuvo. Entonces, para poder nosotros captar un poco más qué estaba sucediendo y por qué estaban estos tan emocionados, tan impactados, tan quebrantados y tan emocionados, tenemos que ver cómo era el primer templo. ¿Por qué ese sentimiento tan profundo? Entonces, echamos un vistazo al primer templo. Aquel que David quería edificar, pero no se le permitió, lo edificó Salomón. Segundo libro de Crónicas, capítulo 3, versículo 4 en adelante. Hay muchos detalles acerca de esto, pero voy solamente a que demos un vistazo. Más o menos cómo era esta casa de Jehová, este templo. Dice, segundo Crónicas 3, 4, el pórtico que estaba al frente del edificio era de 20 codos de largo, o sea, como 10 metros. 20 codos son como 45 centímetros. Eran como más o menos 10 metros, igual al ancho de la casa. Su altura de 120 codos. Su altura, oiga qué templo. 120 codos, como 60 metros más o menos. Por dentro, todo este edificio, por dentro estaba todo cubierto de oro. ¿Qué le parece eso? ¿Qué le parece ese templo? Todo por dentro cubierto de oro. Y techó el cuerpo mayor del edificio con madera de ciprés, la cual cubrió de oro fino. Qué casita, Y cuando, no voy a leer esos versículos, pero cuando está hablando de la edificación del templo, dice que el templo era hermoso y era grande, porque nuestro Dios es grande, así lo dice. O sea, ellos estaban entendidos, Salomón estaba entendido, David estaba entendido de que ¿cómo va a poder hacerle una casa a Dios? Si la tierra es el estrado de sus pies, la tierra es el tapete donde Dios pone los pies, pues, la alfombrita en la tierra. Eso lo dice David y Salomón lo repite. ¿Cómo te vamos a hacer una casa si la tierra es el estrado de tus pies? Así de que es imposible, pero queremos edificarte una casa donde tú puedas visitar y habitar. Por eso era así de hermoso. El techo, y techó el cuerpo mayor del edificio con madera de ciprés, el cual cubrió de oro fino, e hizo realzar en ella palmeras y cadenas. Versículo 6, cubrió también la casa de piedras preciosas para ornamento, y el oro era oro de Parvaim. Era un oro especial, cubierto con
con joyas preciosas, era una belleza, aleluya, amén, hermoso, era lindo, porque era una manera de reflejar la gloria del Señor, una manera de reflejar la gloria de Jehová, una manera en que la gente podía conectar y ver, wow, esto es para Jehová, para Dios, aleluya. Ok, este es un vistazo del templo, de lo físico. Pero lo que sucede cuando lo dedican, cuando finalmente lo dedica Salomón después de construirlo. Echemos un vistazo. Segunda Crónicas 7, del 1 en adelante. Cuando Salomón acabó de orar, esto fue dedicando ya el templo, ¿ok? Es una oración larguísima, pero voy a ir a esta parte. Cuando Salomón acabó de orar, porque estaba dedicando el templo, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. El altar estaba afuera. Oiga esto. Dice que la gloria de Jehová llenó la casa. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo: porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Amén. ¿Comprende por qué los sacerdotes y los ancianos que habían todavía sobrevivido estos 70 años y recordaban el templo primero? ¿Comprende por qué estaban tan impactados, tan conmovidos, tan estremecidos de ver nuevamente que se estaba echando otra vez los cimientos de la casa donde la gloria de Dios vendría a manifestarse? ¡Wow! Ok. Esto es prácticamente, esto es en el Antiguo Testamento, ¿ok? En la vida de Israel. Por eso le decía que la restauración hoy en día también, que Dios quiere hacer, es el altar primero, nuestra comunión con Dios. Lo segundo es lo que representa el templo. El templo representa la iglesia del Señor. Esta iglesia compuesta de todos aquellos que han tenido la experiencia de nacer de nuevo, al recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, son nacidos de nuevo por obra del Espíritu Santo, y esa es la iglesia del Señor. Si hemos de ver un impacto maravilloso, glorioso en nuestra comunidad, en esta nación, hemos de restaurar en estas facetas toda nuestra vida. Amén. En el original, el término que Jesús utilizó fue la palabra eclesía, la cual representa el gobierno de Dios aquí en la tierra. La iglesia es la que representa el gobierno de Dios en la tierra. En otras palabras, dígame usted, ¿qué otra organización refleja los valores del cielo aquí en la tierra? ¿Qué otra organización refleja esos valores? La iglesia es la única. Claro, hay organizaciones que hacen el bien de alguna manera, ayudan a la comunidad, ayudan a la gente, pero que manifiestan los valores del Señor, del cielo, es la iglesia. Es más, vamos a hacerlo un poquito más personal, ¿ok? Ayúdenme por favor. Piensen esto. ¿Para cuántos de ustedes la iglesia es importante? ¿Ya lo pensó bien? ¿Qué tan importante? ¿Qué tan importante es la iglesia? La iglesia, o sea, no hablo tanto del edificio, porque aquello era la figura, era el ejemplo, pero eso representa la iglesia del Señor. ¿Qué tan importante es la iglesia del Señor? Ok, hagámoslo más personal aún. Y no me refiero solamente al ministerio de cosecha, me refiero a la iglesia de Jesucristo, donde nos congregamos, donde nos reunimos, esta asamblea de los santos.
¿Se imagina usted su vida sin esta comunión? ¿Cómo era su vida antes de esta comunión? Antes de esta familia espiritual. ¿Cómo era su vida? ¿Ah? Un caos, dice Maris. Sí. Y lo que esto pues nos hace comprender es realmente el valor que tiene la iglesia del Señor. Vea, en el antiguo tiempo, el templo, ya sea el tabernáculo en el desierto, o el templo de Salomón, o el templo restaurado, era parte de la vida de Israel. En el caso del tabernáculo en el desierto, vea usted qué papel tan central jugaba, que el tabernáculo estaba en el centro y alrededor estaban las tribus de Israel. 3 de un lado, 3 del otro lado, y así en cada punto cardinal estaban 3 de las tribus, acampaban, y en el centro estaba el tabernáculo. El templo era tan importante que aún los judíos, cuando eran llevados al exilio, a la cautividad, ellos oraban en dirección al templo. Oiga eso, en dirección al templo. Así dirigían sus oraciones. La iglesia es ese cuerpo tan precioso, tan maravilloso, que el Señor ha llamado para manifestar su gracia, su evangelio, su poder, su gloria. Y claro que es importante. Claro que es importante. Y precisamente el apóstol Pablo nos habla acerca de esto, esa analogía que nos ayuda a visualizar cómo Dios ve a la iglesia y lo que espera de la iglesia. Precisamente la ve como un cuerpo. Romanos 12, versículo 4 en adelante. Esto ya es ahora en nuestro tiempo y en la iglesia del Señor. Vea qué importante, y por eso la restauración de la iglesia es fundamental para poder entonces pasar a la siguiente etapa de la restauración de la ciudad, el impacto de Dios en la ciudad. Veamos pues Romanos 12, 4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Amén. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece su cuerpo? ¿Le gusta su cuerpo? ¿Habrá alguna partecita que no le sirva de su cuerpo? ¿Ah? ¿Habrá alguna partecita que le sobre? ¿No? Es increíble, ¿verdad? Como hasta una astillita, como hasta un pellejito, óigame, es increíble el valor que tiene, la importancia que tiene, por muy pequeña que sea. Todo tan importante dentro del cuerpo. Que Dios nos ayude a ver así la iglesia también, porque eso es lo que Dios quiere restaurar en medio nuestro. Y vamos a entrar en detalle pues, porque aquí dice, versículo 6, de manera que, wow, esto se pone bueno, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada. Ok, aquí viene la lista. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Déjenme ir rápidamente y después regresamos a ellos. Entonces, estos son los dones que Dios ha distribuido dentro de su cuerpo, dentro de su iglesia. Recuérdense, son distintos a los ministerios que habla Efesios 4. Estos son dones que hay dentro de la iglesia. Dice, el de profecía, use conforme a la medida de la fe. Si de servicio, en servir.
el de la enseñanza, en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Ok, listos pues, porque aquí viene lo que el Señor ha distribuido y por lo cual cada parte del cuerpo es muy importante, y a medida que cada uno ejerce estos dones, así será de saludable y de gloriosa la iglesia del Señor. Es más, vea esto pues. Hay una figura muy linda cuando Abraham manda a buscar esposa para su hijo Isaac, usted se recordará. Entonces Abraham manda a su mayordomo a buscar a Rebeca, y cuando la encuentra dice que le lleva pues le lleva toda clase de prendas y de adornos y joyas y todo eso para poder o sea, eran regalos y era una manera de embellecer, de enriquecer a Rebeca para cuando se presentara ante Isaac. Ok. Asimismo, Dios a través de su espíritu adorna la iglesia, así la pone bien bonita, la embellece, la enriquece para que la iglesia esté elegante, esté bonita, esté preciosa, esté bella. Y eso sucede, oiga, esto sucede cuando cada miembro ejercita el don que le ha sido dado. Porque aquí dice que a cada uno, dice, se le ha sido dado estos dones. Son diferentes, pero que así hay que usarlo. El de profecía, use según la medida de la fe. ¿Cuál es el don de profecía? Es el que declara la palabra de Dios. El que declara la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo y muchos también reconocen que muchas veces al predicar se está profetizando también. Y las personas dicen, wow, el mensaje realmente era para mí el día de hoy. O Dios me estuvo hablando a través de la palabra. ¿Por qué? Porque uno está declarando la palabra de Dios. También cuando alguien le comparte a otro algo que ha recibido de parte de Dios, está profetizando. Quien lo hace dice que se haga según la medida de la fe que el Señor le ha dado. Amén. Tiene que ser con fe. Con fe. Es un don que hay que dar. Y hay quienes, hermano, tienen esa capacidad de recibir la palabra de Dios, de poder soltarla y darla. Y eso trae una tremenda bendición y edificación. Tremendo, tremendo. Cuando uno dice, wow, Dios me habló. Una llamada que uno dice, wow, a través de esa llamada Dios me habló. A través de un programa o un mensaje o una enseñanza, Dios me habló. Se está profetizando a través de eso. Hay quienes tienen ese don muy desarrollado, pero viene otro, el de servicio. El de servicio en servir. El que tiene el don de servicio. Amén, amén. Aleluya. Yo creo que no nos quedamos cortos aquí en la iglesia por ese don, ¿ah? Porque hay gente de verdad tan hermosa, tan linda, que es una bendición grande, hermanos. Le voy a contar un chisme, ¿ok? Please, que no salga de aquí, hermanos. Que no salga de aquí de nuestro servicio. Pero es algo reciente, ¿ok? Me disculpe, hermana Elizabeth, pero voy a testificar. Mire pues, ayer estaba yo en la casa y le dije a mi hijita, le dije, yo voy a ir a la iglesia. Papi, ¿para qué vas a ir? Porque ya era tarde, eran como las 2 quizás. Papi, ¿para qué vas a ir? Le digo, quiero limpiar mi oficina, ya no la aguanto de hace rato que está así, un poquito descuidadita. Y voy a ir solamente a eso, a limpiar y me regreso. Entonces, y venía con eso en mente, y yo digo, bueno, no sé ni dónde están las cosas, pero voy a ir a buscar el trapeador a limpiar. Hermano, cuando entré así, empecé a ver yo, oh my goodness. Entré a mi baño, hermano, porque inmediatamente lo reconozco, por eso iba yo. Y cuando vi, hermano, dije, inmediatamente llamé a Luisito, le digo, Luisito, vos, ¿quién vino a limpiar aquí en mi oficina? Y me dice, oh, hermana Lisa vino con un grupo de hermanos. Y la llamé inmediatamente, hermana Lisa, usted vino a limpiar aquí. Le digo, yo venía a limpiar aquí mi oficina. Y cuando la encontré tan nice, me dice, sí,
se unieron, fue un grupo, hermano, de familia Hernández, familia Cantor, familia Lopreto, no sé qué más. Sí, ¿verdad? Ahí están. Sí, la familia vinieron con un grupo como de 12 personas, hermano, a limpiar. No sé si habían venido otros en la mañana, que creo que el departamento de niños iba a venir también. Pero óigame, nadie les dijo que lo hicieran. Y limpiaron, óigame, prácticamente todo aquí, ¿verdad? Todo el primer piso. Todo el primer piso, y todo, oiga eso. Ese es el don de servir. Dígame si no es una bendición eso. Dígame si no es una bendición, porque estuvieron limpiando todo aquí, toda la iglesia. Eso embellece a la iglesia del Señor. Esos son dones de servicio. ¿Cuánto da gloria a Dios por eso? Démosle palmas al Señor, hermanos. Y gracias a estas personas también. No sé cuántos vinieron también a servir con lo de las bolsas, haciendo también paquetes. Yo vi un grupo de personas, sé que vinieron de otras iglesias también, pero hermanos, miren la gente que viene aquí, que sirve. Hoy, por ejemplo, hermana Silvia, que es la que coordina la alabanza, hoy le tocaba break, no le tocaba servir. Hoy aquí en la alabanza. Y sin embargo, quiso entonces traer la comida para los grupos que permanecen desde la mañana hasta la tarde. Mire, qué don más lindo, hermano. Y lo hacen también como familia. ¡Aleluya! Hermanos, gloria a Dios. Está el don de la profecía, el don de servicio. Dice que el que enseña. Ajá. O sea que también hay personas que tienen la habilidad, y claro, son dones que también se van desarrollando, pero tienen la habilidad de enseñar. O sea que saben explicar. Aleluya. O sea que tienen esa habilidad de comunicar. Y la persona dice, caramba, qué bonito como enseña, qué lindo. Sí le entiendo, dice, ¿verdad? Porque tienen el don de enseñar. Wow. El que exhorta, me gusta como lo dice en inglés, porque es el que tiene el don to encourage, el que anima, porque es ese hermano, el que exhorta, el que anima. ¿Ha visto esas personas que siempre están motivando y están animando a los demás? Siempre una palabra positiva, una palabra de bendición. Aquí hay muchos de ellos, hermano, muchos de ustedes. Palabra que son una bendición tremenda. Palabra, una bendición, porque siempre están con esa actitud, viendo lo mejor de las personas, animando. Uno los ve y lo tremendo es que estos dones también son contagiosos, en el buen sentido de la palabra. Amén. Porque dice, de verdad que nada cuesta animar a las personas y motivarlas y decirles cosas nice y ser atentos con ellos. Amén. Pero hay quienes tienen ese don. Es el don de animar. ¿Conoce personas que tienen el don de animar? ¿Sí? Son una bendición, ¿verdad? Ok. Otros tienen el don, dice, de dar, de repartir. Quien lo haga, dice que lo haga con liberalidad. O sea, con soltura. Los que tienen el don de dar. O sea, que son personas que... Yo sé, hermano, Dios nos ha bendecido en esta iglesia. Por eso le digo que eso adorna a la iglesia, eso embellece a la iglesia. Y cuando fue pues el servicio de celebración de la vida de nuestra hermana Ana Luisa, estábamos testificando. Y qué tremendo lo que es tener ese don de dar. Porque me estaba compartiendo Richie, me estaba hablando que cuando le compartió a su madrecita que había partido nuestra hermana Luisa, le estaba explicando Richie a su madrecita quién era. Le dice, no, yo sé, dice, yo la conozco, yo sé quién es. Sí, le dice, ¿cómo la identificas? Porque un día que la vi, estábamos despidiéndonos y cuando me saludó, me puso un billete en la mano de dinero. Oiga, es que hermana Luisa, así que tremenda para estar dando a medio mundo. Ahora, por favor, no se acomode. Usted no se queda diciendo así como que, yo sí no tengo esos dones, hermano. No, estos dones hay quienes tienen el don, pero también inspiran a los demás para ser así de bendición para el cuerpo. De esa manera el cuerpo está adornado, está arreglado, así como el
templo de Salomón, que estaba hermoseado con oro, con joyas, con piedras preciosas, hoy la iglesia se adorna de esta manera, con esos dones que cada uno tiene, y varios de ellos, varios de esos dones. Aleluya. Amén. Ya echaron punta, ya saben qué dones tienen ustedes. Ya saben qué dones tienen ustedes. Amén, amén. Ok. Dice el que preside, o sea, el que dirige, el que lidera. Ese es otro don. Ese es otro don. ¿Y cómo se sabe? La gente lo sigue. La gente lo sigue. La gente espera a ver qué tiene que decir. Así pasa en el trabajo, en grupos. La gente está, ya preguntaron a fulano de tal. Ajá. ¿Qué vamos a hacer? Dice, hay que preguntarle a ver qué dice la hermanita, el hermano, el fulano. Amén. Tienen el don de dirigir. Es un don precioso, porque le da consistencia al trabajo, la iniciativa. Es lo que hacen los líderes. Y finalmente dice el que hace misericordia. En la versión en inglés dice el que hace bondad, el que hace misericordia. Amén. Esas personas que son bondadosos, que andan ayudando a otros, que siempre están viendo la necesidad de los demás, viendo en qué forma ayudan, en qué forma colaboran, en qué forma hacen que su carga sea un poco más liviana. Ay, qué rica esas personas, qué lindo. De verdad, son una tremenda bendición para la iglesia del Señor. Amén, hermanos. Bien, ya finalizo. Quiero decirle que yo he testificado de esta persona, de Francis Chan, un hombre que me ha inspirado muchísimo en los últimos años. Este hombre dejó una congregación de 5,000 miembros. Era pastor de esta iglesia en Simi Valley, California, cerca de San Fernando. Lo que cualquier pastor diera por tener una congregación así. Por lo menos 5,000 personas llegaban cada domingo a la iglesia. Y renunció a ser pastor de esta congregación. Y en parte hubo 2 razones por las cuales lo hizo, pero la segunda razón por la cual lo hizo, y cuando uno lo escucha expresar, uno tiene que entender realmente su corazón, porque lo que le hizo a él renunciar a esa posición de pastor fue ver esto que le voy a tratar de describir. Él dijo, yo me frustré, yo me entristecía de ver cómo 5,000 personas llegaban a la iglesia, salían de sus casas, hacían todo el esfuerzo de llegar a la congregación para escuchar el don del pastor Francis Chan. Y eso a él lo empezó como a torturar, a frustrar. Él decía, ¿cómo es posible de que la gente, la iglesia, vaya a escucharme a mí y que dependa de eso? Y dice, cuando la Biblia dice que hay dones que Dios ha puesto a cada uno, él veía como una iglesia tan adormecida, dependiendo solo de algunos cuantos dones, cuando toda la iglesia tiene dones del Señor. Toda la iglesia tiene dones, todo. Y a medida que cada uno se ejercita en ese don, así va embelleciendo a la iglesia. Imagínense cuando uno ve congregaciones como las nuestras, si hay unos cuantos que están activos, ¿qué sería si toda la iglesia pudiera asumir la responsabilidad y decir, gracias Señor que tú me has dado por lo menos unos 3, 4 de esos dones, oh Dios? A mí me gusta servir, me gusta dar, me gusta enseñar, me gusta liderar, y cuando tengo oportunidad de hacer misericordia, tal vez me cuesta, pero también la hago. Imagínense una iglesia activada así, embellecida de esa forma. Es más, el apóstol Pablo nos enseña que Jesús, cuando venga por la iglesia, dice, Efesios 5, que Él viene por una iglesia gloriosa. Gloriosa. Yo tengo años de estarle pidiendo al Señor, Señor, restaura la gloria de la iglesia. Restaura la gloria de la iglesia. Esa iglesia que era respetada en el libro de los Hechos. Esa iglesia que hallaba gracia delante del pueblo.
Esa iglesia poderosa que como dice también, que trastornaba a las ciudades por la manera como predicaban la palabra del Señor. Esa iglesia que transforma comunidades. Eso se logra cuando cada miembro se activa y activa los dones que Dios le ha dado. Y nadie puede decir que no tiene dones del Señor, porque tiene varios dones. Y esa medida que se ejercita, a medida que se van ejercitando, es que uno va viendo como, wow, como la iglesia tiene esa capacidad de bendecir a la comunidad, que es la tercera parte, la restauración de la ciudad. Amén, pueblo de Dios. Cierra sus ojos, vamos a orar. Y quisiera hacer la invitación a aquellas personas que necesitan recibir a Cristo como Señor y Salvador o reconciliarse con el Señor. Si se encuentra aquí en este lugar, quiero invitarte a que hagas esta oración conmigo. Si puedes levantar tu mano donde te encuentras para simplemente identificarte. Y aquellas personas que nos ven también por internet, quiero guiarles a esta oración para venir a Jesús, para tener esa experiencia del nuevo nacimiento, ser parte de este cuerpo maravilloso que es la iglesia del Señor. Ahí donde te encuentras, repite conmigo esta oración, hazlo con toda confianza. Si te reconciliarte con el Señor también, repítelo conmigo. Señor Jesús, reconozco que te necesito. Perdona mis pecados. Lávame con tu sangre preciosa. Te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Señor, yo vuelvo a ti reconociendo que tú eres la fuente de vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Lléname con tu Santo Espíritu. Ayúdame a ejercitar aquellos dones que tú has puesto en mí. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, bendecimos a estas personas que hacen esta oración el día de hoy. Declaramos, Padre, que donde se encuentran experimentan ese toque tuyo, Señor, y esa vida nueva que solo tú puedes dar por medio de Jesucristo. Padre Santo, oro, Señor, que tú empoderes a la iglesia, a cada miembro, que se han activado los dones para ver esa iglesia gloriosa en medio nuestro, esa iglesia poderosa. En el nombre de Jesús, oh Dios, activa, Señor, activa, que tu pueblo pueda sentir ese llamado, ese anhelo de activar esos dones que tú ya has colocado en cada uno, Dios, y de esa manera ver ese crecimiento precioso de lo cual nos habla el apóstol Pablo, que es a través del funcionamiento adecuado de cada miembro que la iglesia crece. Permítenos ver ese crecimiento, Señor, oh Dios, poderoso, ese crecimiento, Señor, constante, consistente, ese crecimiento saludable. Amado hermano, no me canso de decirte, tú eres parte de ese crecimiento saludable. Involúcrate, sé parte del trabajo de la iglesia. Pon tus dones en la mano del Señor y verás qué satisfacción puede ser un instrumento en la mano del Todopoderoso.